Vamos a dar inicio entonces a este panel tan rico. Mi nombre es Sebastián Netter, soy consultor del equipo de soluciones digitales de Wingu. Para quienes no nos conocen, Wingu es una organización no gubernamental de tecnología cívica. Nuestro equipo multidisciplinario potencia proyectos e iniciativas sociales y maximiza su impacto a través de procesos de transformación digital y de la implementación de desarrollos tecnológicos innovadores. Hace más de 10 años con una historia en Argentina y ahora con operación en la región, en América Latina, con bases también en México y Colombia. Así que es un placer estar acá. Nos gusta crear soluciones innovadoras que tengan impacto real y sobre todo creemos en el valor que aportan las alianzas entre las organizaciones sociales para poder maximizar ese impacto. Entonces, este panel me gustaría presentarlo como un ejemplo de esa articulación y, ¿por qué no?, como una continuidad de un espacio del Festival de Innovación y Tecnología Social del año pasado que realizamos, donde nos preguntamos un poco aspiracionalmente si es posible y profundizamos en el concepto de buen vivir en contextos rurales para intentar dar respuesta un poco a esa pregunta. En este panel nos van a estar acompañando Blanca, Diana y Facundo, que representan organizaciones que trabajan con poblaciones rurales de América Latina y nos van a compartir experiencias donde la tecnología acompaña a estas comunidades rurales en un contexto, como bien sabemos, de exclusión de aislamiento social, profundizado muchas veces por la falta de conectividad. La idea entonces es conocer e inspirarnos con algunos casos de aplicaciones y experiencias tecnológicas en donde con impacto social acompañamos estos procesos. Ahí abro para poder que se presenten cada uno y cada una. Hola, buenos días. Soy Diana Díaz desde Colombia. Muy feliz de estar en este es mi segundo FITS. Así que muchísimas gracias con Wingu y con este FITS y lo que dice Sebastián, las alianzas, conocer gente, nos ha ayudado a diversidad rural a seguir trabajando por usar socialmente las TIC. Así que muchísimas gracias por esta invitación y estamos listos para juntarnos y hacer muchas cosas por este mundo. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Blanca Pérez. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Wingu por habernos invitado para estar aquí. La verdad que es un lujazo. Llevamos años escuchando sobre este espacio y este año nos habéis invitado. Así que no hay mayor privilegio. Y también encantada de compartir este espacio con mi compañero y mi compañera de panel y con todos los asistentes. Saludos desde Seek for Change. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Facundo Ibarlucía. Los saludo desde la Red Comunidades Rurales, que tiene sede en Argentina, pero trabaja en más de 40 países. También agradecidos con Sebastián y con todo el equipo de Wingu por invitarnos a participar de este panel. Esperemos que en algún momento podamos tener algún FITS rural, quien dice, donde podamos ser más organizaciones sociales que contemos, porque estoy viendo en el chat que hay muchísima actividad y muchísimas propuestas interesantes. Desde la red siempre estamos buscando tender redes justamente, así que va a ser súper interesante poder intercambiar y enriquecer el trabajo que venimos haciendo. Así que gracias y saludos para todas y todos. Increíble, ya quiero empezar a escucharlos y a que nos cuenten esas experiencias tan ricas. La invitación en el chat a ir compartiendo y a ir interactuando, en la medida de lo posible les voy a hacer esas preguntas a Facundo, a Blanca y a Diana. Si no, al final vamos a tener también un espacio para interactuar un poco más. Si les parece, entonces, Blanca, puedes empezar a compartir esta experiencia. Bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Bueno, buenos días por allá. Se me hace raro porque estoy en Madrid y aquí es tarde, entonces se me hace raro decir buenos días. Pero bueno, buenos días en cualquier caso. Vengo a hablar hoy de Savia, que es una plataforma telemática para ampliar la cobertura de la atención primaria de salud a comunidades rurales que han sido tradicionalmente aisladas de este derecho universal. Es una iniciativa de Seek for Change, que voy a dar simplemente 2 pinceladas. Seek for Change es una asociación que nacimos hace 4 años con el objetivo de promover la justicia social.
Y nos lo proponemos utilizando 3 componentes básicamente. El primero es traer las herramientas de la innovación social al tercer sector. El segundo son las alianzas con el mismo enfoque del que hablaba Sebastián. O sea, no porque es un ODS, sino por su potencial de generar conocimiento integrador y colectivo y mucho más completo, ¿no? Y el tercer componente que nos hemos propuesto traer al tercer sector es el enfoque tecnológico. Siempre que abordamos un problema, nos preguntamos si la tecnología puede ser parte de la solución. Si lo es, hacemos desarrollos tecnológicos o hacemos adaptaciones. Y si no lo es, también implementamos otro tipo de soluciones, no siempre con el enfoque tecnológico. Bueno, con estos componentes estamos ahora trabajando principalmente en salud materno-infantil, en el sector de, en seguridad alimentaria. Estamos luchando contra las violencias contra las mujeres rurales, principalmente indígenas, y también estamos trabajando con el colectivo joven en el sector de la empleabilidad y del empleo. Pero bueno, hoy me voy a centrar en Savia. Como les decía, es una plataforma telemática para ampliar la cobertura de la atención primaria de salud. Y yo creo que es importante, para entender la importancia de Savia, Facu, por favor, si puedes pasar, dar unas pinceladas sobre unas cifras, ¿no? Y es que en Guatemala, que es donde surgió Savia, casi la mitad de los niños sufren desnutrición. Y cuando hablamos a nivel de Latinoamérica, estamos hablando de 5 millones de niños con desnutrición. El 65% de ellos, de acuerdo a la FAO, están en zonas rurales. Y yo sé que al final las cifras, de tanto utilizarlas y decirlas, terminan perdiendo un poco su significado. Pero aquí nos gusta rescatar una frase del escritor argentino Martín Caparrós, que dice que hambre es cuando un cuerpo comienza a comerse a sí mismo. Y si pensamos que en Latinoamérica hay 5 millones de niños cuyos cuerpos empiezan a comer a sí mismos, nos damos cuenta de nuevo del dramatismo de estas cifras, ¿no? Pasa, Facu, por favor. De acuerdo a UNICEF, las 2 principales vías contra la desnutrición, las más económicas y efectivas son, la primera, tener acceso a atención sanitaria para poder diagnosticar de forma temprana la desnutrición en las revisiones rutinarias de peso y altura de los niños. Y la segunda es formación a padres y madres, para que conozcan de los alimentos que tienen, pues cuáles son más nutritivos, aspectos de cuidado del hogar, aspectos del cuidado de los menores. Y es verdad que este aspecto de la formación está en la base de cualquier política sectorial, ya sea seguridad alimentaria, violencia de género, desnutrición, formación para cambio de hábitos y tener un impacto en determinados sectores, ¿no? Pasa, Facu, por favor. Y hasta aquí parece muy fácil, pero la realidad es que cuando intentas poner esto en marcha, te encuentras múltiples barreras, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Ella es Anita, que es una de las usuarias de Savia, que vive en el corredor seco de Guatemala, en el departamento de Chiquimula. Tiene 3 hijos y está embarazada. Para que le hagan seguimiento en un centro de salud, para que le hagan seguimiento de su embarazo o para que le den esas recomendaciones tan importantes para el cuidado de sus hijos, tiene que recorrer un día entero caminando y tiene que dejar de trabajar en una economía que es puramente de subsistencia. Además, muchas veces llega al centro de salud y está cerrado o no la atienden en su idioma o le dan recomendaciones que están completamente en contra de su cultura. Entonces, ante esto, si pasas a la siguiente, Anita prefiere acudir a agentes tradicionales de salud, comadronas y parteras, que además de ser mucho más accesibles, porque están ahí, le atienden en su idioma y le dan recomendaciones que están alineadas con su cultura. Y es verdad que estas agentes son fundamentales para ampliar la cobertura de la atención primaria, pero también es verdad que sus conocimientos son limitados y en muchas ocasiones ponen en grave riesgo la salud de las embarazadas y de los bebés. Pues como Anita, el 70% de las familias que viven en zonas rurales tienen graves problemas para acceder a los puestos de salud. Y con el COVID, por supuesto, la situación se ha agudizado muchísimo más. Pasa, Facu, por favor. Y esta fue un poco la pregunta que movió al equipo. ¿Cómo podemos limitar estas barreras? ¿Qué podíamos hacer? Y nos encontramos, si pasas a la siguiente, que los teléfonos móviles suponen una oportunidad, porque tienen un 80% de penetración en zonas rurales. Es verdad que no son smartphones, pero sí lo que en Guatemala se llama frijolito, es un móvil sencillo, y el 80% de las familias tienen un frijolito. Entonces, lo que hacemos es, con Savia, a través de los teléfonos móviles, acompañamos a las familias ofreciéndoles
formación adaptada al momento justo del embarazo que están o del momento del crecimiento de sus hijos. Les enviamos también avisos, por ejemplo, de cuándo el centro de salud está abierto o de cuándo hay campañas de vacunación, y también les mandamos consejos sobre cómo identificar signos de alarma. Por ejemplo, una respiración anormal de los menores que puede estar asociada con una neumonía, o cómo determinados tipos de sangrados están asociados, por ejemplo, con un desprendimiento del feto. Y esto es muy importante. El año pasado, varias mujeres acudieron a los puestos de salud tras detectar un sangrado anormal y pudimos salvar la vida de los bebés. También acompañamos a los agentes tradicionales ofreciéndoles formación para hacer un mejor seguimiento de los embarazos y del crecimiento de los menores, y además facilitamos el trabajo de los puestos de atención primaria porque les ofrecemos una herramienta para hacer una atención instantánea y personalizada a las familias con independencia de su grado de aislamiento, ¿no? O de la situación del COVID. Si pasas a la siguiente. Bueno, estos son un poco los destinatarios que tenemos. Los gestores de la plataforma son principalmente gobiernos, sobre todo el Ministerio de Salud de cada país, multilaterales, ONGs o incluso empresas que se quieren comunicar con sus clientes. Si pasas a la siguiente. Y es verdad que existen otras soluciones en marcha, existen plataformas de telemedicina, existen plataformas de formación, pero Savia es una plataforma que ha nacido y está pensada en todos sus detalles para atender a una población en extrema vulnerabilidad, ¿no? Como son las poblaciones de las comunidades aisladas. ¿Y cómo lo hacemos? Si pasas a la siguiente. Esto lo conseguimos porque Savia es accesible y hace el servicio accesible, ¿no? A través de los teléfonos móviles, como decía. Pero además está adaptada. Todos los contenidos se envían en formato de voz, vídeo o texto, dependiendo del grado de alfabetismo de las familias o incluso de la diversidad funcional que puedan tener. También se manda en formato de WhatsApp o como SMS, dependiendo del grado de cobertura. Es asequible. Las familias no tienen que pagar nada por este servicio. Y es adecuada. Todo el contenido formativo está alineado con los protocolos del Ministerio Público de Salud y además los validamos con los agentes tradicionales para asegurar que están alineados con las cosmovisiones y las culturas de las comunidades en las que trabajamos. Si pasas a la siguiente, pero es que además una tecnología no tiene valor si no está completamente centrada en sus usuarios. Entonces, toda la formación la enviamos en formato de storytelling. O sea, en forma de una historia con un protagonista, con protagonistas de características similares a los receptores y a las receptoras que comparten preocupaciones y hábitos, de tal manera que las recomendaciones que se ofrecen se integran mucho más fácilmente. Si pasas a la siguiente. Por entender un poco dónde estamos, tenemos la plataforma totalmente desarrollada, una plataforma validada y escalada. La hemos validado en un piloto con el Banco Interamericano de Desarrollo en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, y ya a través de varios proyectos. En estos proyectos hemos validado nuestra teoría del cambio, que es que un acompañamiento constante y repetitivo lleva a adquisición de conocimientos, esto a cambios de hábitos, y los cambios de hábitos tienen un impacto directo en el sector en el que se está trabajando. En este caso, en la salud. Hemos mejorado indicadores de la salud como el peso y la altura de los bebés o la altura intrauterina de las embarazadas. Ya tenemos más de 6.000 personas usuarias de la plataforma y 13 organizaciones gestoras. Durante el estallido del COVID, pudimos mandar recomendaciones a más de 2.500 personas sobre cómo prevenir el virus. Y ya tenemos, si pasas, alianzas importantes, bueno, con bastantes organizaciones, pero bueno, entre ellas el BID, World Vision, Alterna, etcétera, ¿no? Si pasas a la siguiente. Nuestros próximos pasos es, por supuesto, siempre ampliar el número de receptoras y receptores. Queremos integrar un monitoreo basado en Lean Data, pero de forma automatizada en la propia plataforma, no con otras tecnologías complementarias. Y, por supuesto, escalar, no solamente a nivel de otros países, sino a nivel de otros sectores. Estamos ya utilizando la plataforma para el ámbito de la seguridad alimentaria, mandando recomendaciones sobre cómo mejorar las prácticas, o sea, los cultivos, sobre información de precios de mercado, sobre temas climáticos también. Y también estamos utilizando en el ámbito de las violencias contra las mujeres, enviando mensajes que sensibilicen
tanto a los hombres como a las mujeres, sobre los imaginarios machistas para tratar de transformarlos en otros menos tóxicos, ¿no? Estos son ejemplos de otros sectores a los que se puede escalar. ¿Pasas a la siguiente? Bueno, no quiero robar más tiempo porque queremos debatir mucho, simplemente decir que nuestro objetivo es llegar a todas las sanitas y agradeceros de nuevo este espacio y a todos los que nos estáis escuchando. Muchas gracias. Qué lindo, gracias Blanca por compartirnos y por inspirarnos también con este trabajo tan importante que hacen. Estuvimos ahí intercambiando en el chat también el link para que las personas se queden y puedan entrar luego a la plataforma y a interiorizarse y profundizar un poco más. Yo tengo algunas preguntas que nos voy a dejar para el final acerca de cómo fue este proceso, de cómo empezó en realidad esta idea. Pero si les parece, damos espacio a nuestro siguiente caso. Muy bien, creo que ese sería yo. Estoy presentando pantalla, así que no puedo ver sus caras, lo cual a mí me cuesta mucho. Pero bueno, me van interrumpiendo si estoy desvariando. Mi nombre es Facundo Ibarlucía, yo trabajo para Red Comunidades Rurales. Venimos trabajando junto con Wingu desde hace ya más de 10 años. La Red Comunidades Rurales es una organización que tiene sede en Argentina, pero como había comentado al principio de la presentación, tenemos programas en los cuales llegamos a más de 40 países. La misión que tenemos desde la red es tratar de mejorar las condiciones de vida de aquellos pobladores rurales que están en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social. Ya hace 15 años que venimos trabajando con diversos programas y actividades. Entre las problemáticas que más nos preocupan, que vamos a vincular ahora con cómo la tecnología, digamos, puede ayudar a mejorar la situación, es la invisibilidad, ¿no?, de la situación en la ruralidad. En Argentina tenemos una gran problemática y es que no hay muchos relevamientos estadísticos o monitoreos estadísticos sobre qué es lo que está sucediendo a nivel rural, lo cual hace muy difícil la implementación de políticas públicas y de acciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. También notamos que están muy desarticuladas las acciones que se llevan adelante, entonces cuesta por ahí mejorar o contribuir al impacto que cada uno hace desde su propia institución o organización, sea pública o privada. Que los recursos, que hay muchos recursos dispuestos para zonas rurales, se encuentran dispersos y no siempre son adecuados o tienen la perspectiva intercultural o la propuesta de equidad de género que requiere la circunstancia de la ruralidad. Como se imaginarán, dentro de la ruralidad está la diversidad étnica de más de 30 pueblos originarios, los cuales, digamos, también desde la red tratamos de abordar sus problemáticas y desafíos. Con respecto a las tecnologías o la implementación, ya retomando lo que decía también Blanca en la presentación anterior, otro de los diagnósticos que tenemos de la red es la falta de la adecuación o la apropiación tecnológica por parte de los pobladores rurales y las redes de intercambio que como organización desde la red no tratamos de crear una institución que repitiera lo que estuvieran haciendo otras, sino el generar redes de apoyo, de intercambio, de complementar recursos y esfuerzos, ¿sí?, para poder tener un impacto mayor. Entre las actividades que llevamos adelante, ahí la veo a Fer usando una cámara de realidad virtual de Google en un taller, es una maestra de misiones. Tenemos más de 500 organizaciones de base comunitaria que han participado en instancias de capacitación, 7 programas en marcha, más de 25.000 familias por las que venimos trabajando y alrededor de 600 colaboradores en todo el mundo. Realmente esta pandemia ha sido muy, muy difícil para los contextos rurales, debido a que, como mencionaba Sebastián, al aislamiento, a la falta de acceso de oportunidades, se sumó la falta de conectividad, se sumó la falta, digamos, de capacidad de comunicarse. Tengan en cuenta que la mayoría de estas poblaciones no tienen acceso a la conexión a internet o a datos incluso, y antes, digamos, de la pandemia, muchísimas de estas poblaciones tenían entre un 55 y 75% de la población
con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, después de la pandemia, el impacto ha sido mucho mayor y en particular se estima que alrededor de 1.700.000 mujeres, por ejemplo, que trabajan en el campo, están precarizadas, van a tener, digamos, muchísimas dificultades para poder acceder a los recursos necesarios y suficientes, como es el acceso al agua que vemos acá, que es vital. A todos nos dicen hay que lavarse las manos, hay que estar con la higiene, pero bueno, ¿qué pasa si no tenemos acceso a este tipo de recursos? Es uno de los desafíos más grandes. Por eso desde la red y junto a Wingu hace unos años diseñamos este portal, ¿sí?, que se llama Mapas de Recursos, mapaderecursos.org.ar, como dice ahí el título. Es una plataforma que lo que permite es construir de forma colaborativa y acceder a información y recursos para el desarrollo rural de diferentes temáticas: educación, salud, medio ambiente, cultura, infraestructura, desde la cual cada uno puede loguearse. Tiene un rendereo muy bajo, está hecho en un CMS que se llama Drupal. El rendereo de baja velocidad permite que casi con cualquier conectividad uno pueda ingresar al portal, registrarse y subir información valiosa. Ahí ven, por ejemplo, el afiche de lavado de manos que se implementó durante la pandemia del coronavirus en diversas lenguas traducidos a diversas lenguas de pueblos originarios. Y esto lo que nos permite es, por un lado, generar una plataforma en donde se sistematice todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la situación socioambiental rural, es decir, podemos mapear dónde hay situaciones problemáticas, pero también podemos mapear recursos, oportunidades, capacitaciones, documentos, PDF, que luego se pueden circular y difundir de una forma ágil a aquellas organizaciones, familias o personas que se encuentran en contextos de vulnerabilidad. Por supuesto, esta plataforma ya tiene sus 6 años de actividad y se ha venido mejorando con ayuda de diversas acciones, entre las cuales, por ejemplo, está CONICET, el Observatorio de la Deuda Social de UCA, el programa Force for Good, con quienes lo que hicimos fue un acuerdo para poder filtrar relevamientos estadísticos y ver dónde son aquellos departamentos, radios poblacionales en donde hay mayores situaciones de vulnerabilidad social y ambiental. También hemos trabajado con diversas entidades del Ministerio de Desarrollo Social para poder ir cargando información relevante de programas de políticas públicas. Se ha trabajado con organizaciones de cooperación internacional, otras organizaciones de la sociedad civil que vienen contribuyendo, y empresas también, como por ejemplo PricewaterhouseCoopers, o bueno, diversas entidades privadas que lo que nos ayudan es, a través de voluntariado corporativo, a mejorar esta información, seleccionarla, ponerla vistosa y amigable para el usuario. Y otra plataforma que estamos diseñando, y por eso aparece esta personita acá con la herramienta, es el Banco de Proyectos Comunitarios Rurales, que todavía no está online. El enlace va a ser www.bancodeproyectos.org.ar, y de nuevo en línea con las problemáticas que surgieron a partir de la pandemia, es la falta de acceso a recursos que tienen aquellas organizaciones de base comunitaria con las cuales la red Comunidades Rurales trabaja. Las organizaciones de base comunitaria son organizaciones que surgen desde cada comunidad, por eso su nombre, y están integradas por lo general por familias campesinas, pueblos originarios, algunas instituciones académicas locales, agencias de INTA, etc. Y de acuerdo a relevamientos que ha hecho la Red Argentina de Cooperación Internacional, se estima que menos del 5% de las organizaciones de base comunitaria llegan a formalizarse en el sentido de tener una personería jurídica y documentación legal que les permita acceder a recursos. Entonces, desde la red estamos diseñando esta plataforma que lo que va a permitir es que aquellas organizaciones que por ahí no están todavía en un grado avanzado de formalización puedan acceder a capacitaciones, puedan acceder a recursos, puedan acceder a conocimientos y fondos que les permitan desarrollar iniciativas para mejorar su situación a nivel comunitario. Es vital fortalecer estas organizaciones
porque la presencia del Estado en zonas rurales es muy, muy baja y eso hace que muchas veces, digamos, las personas directamente ni se enteren de que hay acciones de política pública o acciones de empresas con programas de responsabilidad social empresaria, organizaciones de cooperación internacional que están llevando adelante lineamientos para contribuir a su desarrollo, y desde la red queremos conformar una red de aprendizaje, una comunidad de aprendizaje en el cual sistematicemos todas estas oportunidades que hay dando vuelta para acercarlas en formatos amigables a aquellas organizaciones de base comunitaria que así lo requieran. Por supuesto, todo esto es posible si trabajamos en red, si trabajamos en alianza. Por eso la invitación desde este panel es a sumarnos, a darnos los brazos y tratar de cruzar juntos este río dificultoso que es la pandemia del coronavirus. Creemos que las plataformas que tenemos a disposición pueden contribuir a mejorar la situación difícil y crítica que nos encontramos hoy, pero creemos que solos no lo vamos a lograr. Solo va a ser posible si articulamos los esfuerzos y complementamos los recursos que cada uno tiene a disposición desde su lado. Sencillamente eso, no quiero extenderme porque sé que el objetivo es también tener algún intercambio al finalizar. Estoy muy, muy agradecido de poder participar de este panel y de poder intercambiar con Blanca y con Diana y con vos, Sebastián, por supuesto. Así que bueno, quedo ya a disposición para seguir avanzando y cumplidos con los minutos que habíamos comprometido. Sí, gracias por esa presentación también. Vamos avanzando en cómo la tecnología viene acompañando a diferentes procesos, dependiendo del contexto, porque cada comunidad rural tiene su propia situación, y sobre todo en marco de esta pandemia es muy interesante ver cómo la tecnología nos está acompañando. Sí, al final podemos hacer algún espacio como más de preguntas y recolectar lo que nos va pasando en el chat. Quiero entonces darle lugar a Diana, que nos trae también una idea y un camino que vienen recorriendo también muy inspirador, así como Blanca nos hablaba antes de los frijolitos en Guatemala. Creo que son flechas, ¿no? En Colombia, ese parecido concepto, para que nos cuente qué es flecha, entonces, y nos inspire con su aplicación. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a Wingo. Me le quito el sombrero a Blanca y su organización y, como siempre, me le quito el sombrero a la organización de Facundo y a Facundo de corazón. Creo que esta es la oportunidad para generar alianzas, seguir trabajando en contarnos todas estas experiencias. Bueno, les quiero contar. Diversidad Rural es una organización que trabaja en el uso social de las TIC en procesos de educación con comunidades en Colombia. Trabajamos comunidades rurales, comunidades marginadas, y nosotros hace muchos años iniciamos intentando trabajar por computadores, pero teníamos muchos problemitas por ahí en la ruralidad. Y cuando empezaron a desarrollarse un poquito más los celulares, pues vimos la oportunidad de trabajar. Y entonces Diversidad Rural hace rato, desde antes de la pandemia, trabaja con celulares haciendo procesos de educación. Y hoy en día tenemos muchos bots, robots que nosotros mismos programamos y trabajamos a través de una plataforma, y tenemos una gran aula virtual en donde hacemos todos estos procesos de educación. Si quieren conocer un poquito más de este trabajo, nos pueden visitar en nuestra página o en el canal de YouTube y ven videos que puedan como contar un poquito más de la experiencia de Diversidad Rural en este sentido. Facundo, ¿me ayudas, porfis, en la segunda? Y lo que queremos presentarles, gracias, lo que queremos presentarles el día de hoy es una aplicación que intenta pegarle un pedacito, un golpe al tema de minimizar el analfabetismo digital. Cuando nosotros hablamos de educación a través de celulares en comunidades rurales, ustedes podrán pensar esto cómo es. Entonces lo trabajamos a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram. Pero imagínense que nosotros tenemos una población de adultos muy grande, en donde muchísimas personas han adquirido su celular desde hace muy poquito tiempo, o tienen su celular usado solamente para las cosas muy básicas que han aprendido a manejar.
Entonces nosotros nos hemos encontrado frente a unas barreras que empezamos a decir, bueno, ¿y cómo las trabajamos? Nosotros pataleamos de diferentes maneras. Y este año decidimos hacer para empezar a hacer este primer pasito de trabajar duro el tema de analfabetismo digital en población adulta mayor, para poder como quitarnos estas barreras que tenemos. Y entonces arrancamos y trabajamos con esta aplicación Flecha. Me gustaría que por el chat muchas personas de diferentes países nos contaran cómo le dicen al celular, el celular baratico, el celular básico, el que todos iniciamos teniendo de a poquito, ¿no? Entonces me gustaría cuáles son los nombres que dicen. Blanca ya nos cuenta, en Guatemala le dicen frijolito, creo que en otros lados le dicen ladrillo, en Ecuador creo que le dicen ladrillo, miren, en México chitos, canchito, piojito, flecha, y nosotros en Colombia le decimos flecha. Entonces, flecha, queríamos decir y reivindicar el tema de este celular básico y de la flecha, pero también promover que nosotros podemos hacer un trabajo en donde nosotros nos podemos volver muy rápidos como una flecha en el tema de la tecnología. Entonces empezamos a trabajar y decidimos sacar adelante una aplicación que ha sido probada y que lo que queremos es que sea muy participativa y la evaluación de lo que se vaya saliendo en la aplicación nos ayude a seguir con los siguientes pasos. Entonces es gratuita y lo que nosotros necesitábamos era que urgentemente nos ayude a los primeritos pasos de trabajar en el celular. Ayúdame, Facundo, por favor. Bueno, lo primero que yo les quiero contar es que hay un problema súper fuerte en el tema de la brecha digital. Pero en la brecha digital tenemos el primer temita, que es el asunto del acceso, ¿sí? Y en el caso de nuestros países latinoamericanos tenemos un lío muy complicado con el acceso, por ejemplo, a Internet. Entonces me voy a concentrar en el acceso a la infraestructura. Facu, sigue, por favor. En infraestructura, en el caso de Colombia, nosotros tenemos unos daticos que a veces los daticos, como decía Blanca, ya tanto que nos repiten, ya como que uno a veces no los siente muy fríos, pero es una cosa impresionante. En las ciudades, por ejemplo, en el caso de la capital en Colombia, nosotros tenemos un acceso de 25 conexiones fijas por 100 personas, por 100 habitantes. En el caso de otros departamentos, el siguiente, Risaralda, tiene 19 conexiones, pero en el caso de zonas muy alejadas, que son Bichada, Putumayo, Guainía, San Andrés, nosotros tenemos 5 conexiones por 100 habitantes, o sea que tenemos una conexión muy, muy, muy baja. Y el año pasado, después de que nos encontramos, por ejemplo, en el FITS, y sacamos una cosa que la sacó Wingo y todos nos sumamos en esa gran iniciativa, que era Acá no hay Internet, donde mapeamos colaborativamente desde muchos países en donde no había Internet y nos encontramos 3 cosas. Que hay sitios donde definitivamente no hay señal y no hay Internet. Que hay otros sitios donde hay Internet y es muy malo. Y que hay otros sitios donde hay Internet pero no tenemos cómo pagarlo. Entonces, esa es una primera cosa en la brecha digital, en el acceso a infraestructura. Pero entonces ahora veamos, bueno, y en el acceso a Internet en Colombia, que tenemos estos datos de nuestro Ministerio de Tecnologías, nosotros aquí tenemos una brecha inmensa en el tema de lo rural, porque tenemos una geografía muy complicada y no se ha podido llegar a ese aspecto. Ahora, en este año se logró que saliera un proyecto de ley, es decir, una política pública donde el Internet es un servicio público. Pero esa política, sin otras cosas, pues se puede quedar, como decimos acá, en un canto a la bandera. Pero sigamos. ¿Qué más tenemos en brecha digital, Facu? El otro, el que a nosotros nos encanta y por el cual trabajamos, y es la fuerza con el asunto del uso de las TIC. Es decir, yo tengo brecha digital porque listo, yo no puedo tener acceso a Internet, no puedo tener acceso a redes, está muy mala mi señal. Pero aparte, yo qué sé de manejar esas herramientas, yo qué sé que me puede servir. Y entonces a nosotros nos gusta hablar de alfabetización digital y traje un concepto de la UNESCO que me gusta mucho
porque habla de acceder, administrar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear información. Y nosotros, en el caso de Colombia, tenemos unos datos que nos ha dado las últimas estudios hechos por el mismo gobierno, planteado que el 43% de las personas mayores de 55 años no usa Internet porque no sabe cómo. Y el 62% de las personas, el 63% de las personas dicen que a ellos les gustaría aprender a manejarlo. Nosotros tenemos en Colombia un tráfico de red muy fuerte, es decir, la gente utiliza mucho las aplicaciones, utiliza mucho las redes sociales, pero solamente para el tema de entretenimiento, para el tema como de productividad, de competitividad y de acceder a servicios, por ejemplo, de salud, como lo que plantea Blanca. Hoy en día podríamos tener acceso a telemedicina, a un especialista viendo a una persona desde un sitio muy lejano en la ruralidad. Lo podríamos tener, pero ¿qué pasa? Que la gente no sabe utilizar este tipo de aplicaciones. Así que tenemos que trabajar duro en el tema de formación. Y por eso es que nosotros dijimos, trabajemos un puntito más en el tema de alfabetización digital. Siguiente, Facu. Y mejor dicho, llevarse la estrella en este trabajo del uso social de las tecnologías, de la información y la comunicación, sería trabajar el tema de la calidad. Y sería trabajar en que las organizaciones, las comunidades, las personas pudieran decidir qué es lo que quieren, cuál es su sueño de desarrollo, cuál es su sueño de solidario o participativo comunitario de mejorar y que supieran qué tipo de tecnología necesitan. Es decir, no la tecnología por la tecnología, sino cuáles son lo que necesitan las comunidades para podérselo apropiar y desarrollar. Por allí que haya construcción de conocimiento, compartir conocimiento, que pudiera pasar ese tipo de cosas. Ese es el gran sueño y pues lo traigo porque son como nuestros problemas y cómo desde diferentes organizaciones y diferentes cosas que están pasando en el mundo hoy por la pandemia, pues podemos encontrar algunas soluciones y algunas cosas en las que nos pudiéramos unir y copiar para poder mejorar esas experiencias en nuestros países. Bueno, y entonces con esto, Facu, nosotros entonces iniciamos con este proceso de alfabetización digital, donde nosotros lo que queremos es, en un usuario no experto, generar unas competencias básicas mínimas. Y ustedes dirán, ay, pero tanta bobada para esto. Sí, porque imagínense que nosotros tenemos problemas en que la gente mande un audio, en que la gente mande una foto, en que puedan adjuntar un archivo, en que puedan abrir un documento. Y esto dijimos, vamos a hacer estos primeros 6 pasos y nuestra aplicación Flecha va a ayudar a que la gente pueda crear un contacto, pueda buscar ese contacto y llamarlo, pueda grabar un audio y enviarlo, pueda tomar fotografías, pueda grabar videos y pueda adjuntar archivos. Así que esto es un inicio, tiene una evaluación participativa, que queremos que todos nos empiecen a decir cosas dentro del audio, dentro de las notas que queremos que la gente nos envíe. Estamos preguntándole, ¿usted qué más le gustaría que le sirviera su celular dentro de su oficio? ¿Para qué? ¿Qué más se le puede ocurrir para su comunidad que podría servir el celular? Y entonces ustedes la encontrarán, la otra semana la encontrarán para diferentes países. Por ahora está en Colombia, pero va a salir para todos los países la otra semana y allí la encontrarán en las tiendas, Facu, ¿me ayudas, por favor? En las tiendas de Android y de Apple para que la puedan ubicar. Y aquí les dejo el QR que también lo vamos a compartir y vamos a compartir el link por acá por el chat. Lo que nosotros buscamos con esta aplicación es empezar a que muchos nos empiecen a dar más ideas para seguir trabajando en el tema del uso social de las tecnologías de la información y la comunicación. Y que este proceso que hacemos en nuestra aula virtual grandota de procesos de educación comunitaria a través de bots, a través de WhatsApp y de Telegram, pues se puedan seguir mejorando y las personas sientan que hay una posibilidad y que hay que seguir trabajando por el derecho a la educación permanente. Nuestra organización piensa que nos han enseñado mucho con el tema de que la educación escolarizada es lo único que vale y que si tú tienes eso,
eres una persona muy, muy exitosa. Pero nosotros sabemos que hay un derecho permanente, que es el de la educación permanente, el derecho de educarse durante toda la vida. Y las comunidades rurales y sobre todo los jóvenes y la población adulta en nuestra América Latina lo necesita. Así que hay que seguir construyendo estos espacios. Muchísimas gracias y seguimos en la conversación. Ah, bueno, Muchas y les voy a gracias. dejar en la presentación a Lula, que Lula los acompaña, que es nuestro robot de diversidad, que es una libélula robótica, para que los acompañe en el proceso de flecha. Muchas gracias. Gracias, Diana. Queda clara la importancia en estos tres ejemplos de no únicamente la tecnología por tecnología, sino para qué exactamente la vamos a usar, muchas veces para conquistar otros derechos que no tienen que ver en primera instancia con la conectividad, sino salud, educación, alfabetización. Tenemos muchos desafíos en la región. Me gustaría, estamos medio sobre la hora, pero les voy a preguntar brevemente a cada uno, a cada una, alguna breve reflexión acerca de, que fue una pregunta, gracias Facu por compartirnos, en unos segundos, alguna reflexión acerca de cómo fue esta implementación de estos proyectos, con qué se encontraron al ir al territorio y cuáles son los desafíos. Nos queda muy poquito tiempo realmente, así que les pido una suerte de análisis de... Venga, pues empiezo yo. Bueno, a ver, nosotros empezamos, en realidad el origen de Savia estaba en el sector agrícola, empezamos con lo que les he contado de mandar mejores prácticas de cultivo, información meteorológica y demás, pero con el estallido del COVID, el Banco Interamericano nos preguntó si, bueno, nos abrió un poco la mano a ver de qué manera la podíamos adaptar para el ámbito de la salud, ¿no? Teniendo en cuenta todo el COVID y los grandes índices de desnutrición. Entonces, es cierto que nosotros íbamos con una serie de premisas sobre al terreno, ¿no? Y de esas premisas iniciales, al final, te das cuenta que tienes que ser capaz de desprenderte, ¿no? Porque según vas validando, o sea, por esto también es muy importante tener un buen sistema de monitoreo y por eso nosotros lo queremos integrar en Savia, porque tienes que entender muy bien, o sea, por un lado, en nuestro caso, todos los aspectos de la tecnología a nivel de usabilidad, de funcionalidad, de accesibilidad, ¿no? Pero también todos esos aspectos sobre el servicio que estás facilitando, ¿no? Y en nuestro caso teníamos que entender bien si la información o la formación que estábamos mandando, la estábamos mandando de una forma que se entendiera, si les era útil, si estaba alineada con la cultura, ¿no? Y entonces, cuando empiezas un poco a preguntar sobre todas esas cosas, pues muchas veces te das cuenta que no vas bien, no vas bien. Entonces, para mí uno de los principales aprendizajes es simplemente, ya termino para no robar mucho más tiempo, es, o sea, la importancia de identificar 3, 4 aspectos clave sobre los que vayas monitoreando, hacerlo de una forma muy participativa, o sea, hacer que la comunidad sea parte de ese sistema de monitoreo y no un objeto del sistema de monitoreo, reflexionar con ellos, y que sea un sistema barato, ¿no? Apoyarte, pues no podía ser de otra manera, en la tecnología para levantar toda esa información. Y ser capaz de desprenderte de forma rápida de esas ideas preconcebidas que traías al inicio del proyecto. Bueno, eso como gran aprendizaje. Y luego barreras, pues seguro que las compartimos. Financiación, por supuesto accesibilidad, bueno, todos esos grandes temas, ¿no? Que no vamos a tener mucho tiempo de discutir, pero son las grandes barreras. Si hay algún comentario más, pero en unos 15, 20 segundos lo hacemos, y si no, no sé si Diana y Facundo, con esa consigna, perdón por el tiempo, pero estamos medio sobre la hora. Creo, Sebas, que simplemente agradecer, hay muchísimo potencial, me parece, tanto en todos los participantes que están escribiendo en el chat como entre nosotros, la invitación a seguir en contacto, a armar red, a compartir soluciones tecnológicas, es el camino para sortear los desafíos de esta pandemia que nos dejó tan crítica en las zonas rurales. Así que eso simplemente, invitación a construir red y a trabajar juntos para mejorar.
Y yo les digo que nosotros iniciamos creyendo que una tecnología como, no sé, entrar y usar un computador podría ser la solución, y después nos dimos cuenta que podíamos utilizar muchas más cosas dependiendo lo que uno quiere y dependiendo para qué. Así que hay que preguntarse la tecnología para qué. Y después de eso, desde hace muchos años luchando porque aceptaran que en las comunidades rurales y que en comunidades con analfabetismo pudiéramos trabajar temas de tecnología. Y fíjense que en el caso de diversidad, en el caso de la pandemia, ha empujado, ha impulsado a que la gente abra los ojos, la cabeza y diga, oiga, sí, intentémoslo y probémoslo. Así que pues hay que seguir caminando y hay que seguir construyendo y preguntarse, ¿para qué? Perfecto. Mil gracias, felicitaciones a Blanca, a Diana y a Facundo, y muchas gracias por participar de este panel. Para retomar la idea que trajo Facundo al principio y que venimos piloteando, hace falta un FITS rural definitivamente para darle continuidad y profundidad a estas ideas. Gracias a todos y a todas por participar en el chat, interactuar en este panel, y ahí, como dice Facundo, Blanca y Diana, quedamos en contacto para seguir articulando y seguir acompañando mediante la tecnología a estas comunidades rurales. Muchas gracias. Gracias. Nos quedamos también en los labios. Sí, cualquier cosa, conectémonos y nos cuentan Sí. qué ideas tienen por correo o desde nuestro sitio web y nos vamos conectando. Gracias. Saludos.